El partido de Marine Le Pen en una semana ha pasado de poder ser la primera fuerza en Francia y conformar un gobierno a ser la tercera en el Parlamento francés y no cumplir con las expectativas. Y es que recientemente han tenido lugar las elecciones legislativas en Francia, es decir, en las que se decide la composición de la Asamblea Francesa, que es el Parlamento. Por tanto, no, en estas elecciones no estaba en juego el cargo de Emmanuel Macron, que seguirá siendo el presidente de Francia hasta el año 2027. Entonces, lo que pasó en estas elecciones legislativas francesas es que en la primera ronda, Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, quedó como la fuerza más votada, con el 30% de los votos. Sin embargo, tras la segunda ronda, que tuvo lugar el domingo 7 de julio, el panorama final pintó un escenario muy diferente, porque el resultado final dejó a los de Le Pen con 143 escaños como tercera fuerza, a Ensemble, el partido de Macron, con 168 escaños, y al nuevo Frente Popular de Izquierdas como ganador, con 182 escaños. Y de estos datos se pueden sacar muchos titulares rápidos, pero puede que sean insuficientes e incluso en parte engañosos. Por ello, aquí, hoy, en el viejo continente, nos metemos de lleno en este tema. Para empezar, ¿por qué a Le Pen le fue tan bien en la primera ronda, pero no tan bien en la segunda? ¿Es un fracaso que Le Pen haya quedado como tercera fuerza en el Parlamento francés? Y lo más importante, dados los resultados, ¿se puede afirmar que Macron acertó con su jugada de adelantar las elecciones legislativas? Pues vamos con el vídeo y respondemos a todo esto. En las elecciones legislativas francesas hay dos rondas, y esto es clave para entender, en parte, los resultados de Marine Le Pen. No voy a entrar en mucho detalle porque si no esto va a ser una locura, pero sí que debes tener claro que las elecciones a la Asamblea Francesa son cada 5 años y que se hace por voto directo a un nombre en concreto y no a un partido como tal. Así, digamos que el país se divide en distritos proporcionales de más o menos 100.000 habitantes y en cada uno de esos distritos acaba saliendo un nombre, el cual será un diputado que se sentará en la Asamblea de Francia, donde hay en total 577. Entonces, en la primera ronda solo sales elegido como diputado si en un distrito consigues más del 50% de los votos. Pero si esto no ocurre, entonces en ese distrito se volverá a votar en una segunda ronda. Y ahí solo podrás votar a los candidatos que hayan obtenido en la primera ronda al menos el 12,5% de los votos. Y ya en la segunda ronda, directamente quien consigue más votos, pues sale elegido como diputado de ese distrito. Bien, pues en la primera ronda, que fue el 30 de junio, Agrupación Nacional consiguió algo más del 33% de los votos y aseguró 37 diputados. Luego el nuevo Frente Popular de Izquierdas, el NFP, consiguió el 28% y esto le dio 32 escaños, y los de Macron obtuvieron el 20% de los votos, pero tan solo aseguraron 2 asientos. Tras esta primera ronda, los sondeos para la segunda le daban la victoria a los de Le Pen, con una estimación de entre 190 y 220 escaños. En segunda posición quedaría el NFP, sacando entre 159 y 183 escaños, y ya en tercer lugar, Ensemble, el partido de Macron, obtendría entre 110 y 135 escaños. Pero, ojo, cuidado, porque cuando llegaran los sondeos a pie de urna el domingo 7 de julio, es decir, cuando ya se habían cerrado los colegios electorales en Francia, todas las encuestas apuntaban a un escenario muy diferente. Así, todo indicaba que sería el NFP quien ganaría las elecciones de manera contundente. Pero la sorpresa estaba en que los de Macron quedarían en segunda posición y los de Le Pen en tercera. Y al final, lo que salió de las urnas no se alejó mucho de la gráfica que acabas de ver, porque el NFP ganó con 182 escaños, Ensemble sacó 168 y en tercer lugar quedó Agrupación Nacional con 143. Y este es el punto del vídeo al que quería llegar, porque la gente en redes, e incluso muchos medios también, han comenzado a decir que lo de Le Pen es un absoluto fracaso, que Macron es el puto amo y un dios de la estrategia, que el cordón sanitario ha sido el factor que ha frenado a la ultraderecha en Francia. Y a ver, a mí me da la sensación de que, como viene siendo habitual en política aquí, cada uno ha cogido la narrativa que más le conviene y se pone a venderla. Pero, ¿qué hacemos en este canal? Pues lo mismo. No, evidentemente es broma. Vamos a analizar el motivo de los resultados y a responder a todas las cuestiones que te comentaba. Tras los resultados de la primera ronda, el NFP dijo que retiraría sus candidatos en los distritos donde hubiesen quedado terceros, pidiendo a su electorado que votase a los de Macron con el fin de aglutinar el voto ahí, y que no ganasen los diputados de Le Pen. Y por parte del partido de Macron hicieron lo mismo, aunque con algún ligero matiz. En su caso dijeron que sí, que retiraban a sus candidatos de un distrito si estos habían quedado terceros. Pero si el candidato más votado en esos distritos era alguno de la Francia Insumisa, que forma parte del NFP, entonces
no retirarían a su candidato. Y la idea es que así querían combatir a la izquierda radical a riesgo de favorecer la victoria de los diputados de Le Pen. Pero al final esta estrategia fue clave en la derrota de Agrupación Nacional, porque según la encuesta de Ipsos, un 54% de los votantes de Macron apoyaron al candidato del NFP cuando este se enfrentó en la segunda vuelta a otro de Agrupación Nacional. Y en cuanto a los votantes del NFP, un 72% votó a Ensemble cuando este se enfrentó a otro candidato de Agrupación. Pero es que no todo queda aquí, porque cuando un candidato de Agrupación Nacional se enfrentó a otro de los republicanos, que vendría a ser como una especie de Partido Popular francés, el 70% de los votantes del NFP, votantes de izquierdas, apoyaron a los republicanos. Por tanto, la primera clave que sacamos de estos datos es que la consigna de voto dada por el nuevo Frente Popular funcionó de manera muy efectiva. De hecho, los buenos resultados de Macron, en el sentido de que no acabó como tercera fuerza, se deben a la gran movilización del electorado de izquierdas. Y por ende, la tercera plaza que obtuvo Le Pen también se debió a esto. Por esta razón, lo que está claro es que el NFP ha conseguido ser mucho más efectivo de lo que estimó cualquier sondeo. Y además consiguió ser la primera fuerza en el Parlamento, por lo que su victoria podría considerarse como doble por estos factores. Ahora bien, ¿supone esto que Macron acertó con su jugada de adelantar las elecciones? Pues lo cierto es que no, y voy a explicarme. Como te decía, sus buenos resultados no fueron gracias a su electorado, sino al de izquierdas, a los votantes de socialistas, verdes, comunistas y de la Francia insumisa. Además, la realidad es que el partido de Macron ha sido el que más escaños ha perdido respecto a las elecciones pasadas de 2022, un total de 77 escaños. Y encima, Ensemble ha dejado de ser la primera fuerza y ahora se enfrenta a un parlamento mucho más ingobernable que el anterior. Y lo que parece es que Macron intentará conformar un gobierno con los republicanos y con el NFP, pero sin contar con la Francia insumisa. Pero bueno, que consiga llevar esto a cabo ya es otra historia que iremos viendo durante estas semanas. Y ahora, con este panorama, ¿podemos decir que los resultados de Le Pen son un fracaso? Pues si nos fijamos en las expectativas que tenía tras la primera ronda de las elecciones, sí, porque no ha conseguido ser ni siquiera la segunda fuerza en la Asamblea francesa. Sin embargo, lo cierto es que el partido de Le Pen ha sido el que más ha crecido en escaños respecto a las elecciones de 2022, ha obtenido su mejor resultado histórico y además lo único que está claro es que serán la oposición en el Parlamento. Una oposición muy cómoda desde donde verán cómo el NFP, Ensemble y los republicanos se desgastan mientras intentan ponerse de acuerdo para sacar un gobierno adelante. Por tanto, teniendo toda esta información en cuenta, sinceramente no se puede afirmar que Macron haya acertado con su jugada, porque la situación que le viene por delante puede mostrar a los de Le Pen como la única alternativa real a las principales fuerzas del Parlamento francés. Y si algo quería Macron con estas elecciones era debilitar o frenar a Agrupación Nacional, y es bastante cuestionable que lo haya conseguido, y en todo caso ha sido gracias al NFP, quien ha movilizado muy bien a su electorado. Porque, de nuevo, Agrupación Nacional ha sido el partido que más ha crecido, se queda muy cómodo en la oposición y, muy importante, no ha sacrificado a su líder, Jordan Bardella, que está llamado a sustituir a Le Pen y cuya imagen sigue fresca tras estas elecciones. Y esto lo destaco porque quien sí se ha quemado ha sido Gabriel Attal, el que hasta ahora era el primer ministro francés del partido de Macron y que estaba llamado a competir contra Le Pen en las elecciones presidenciales de 2027, en las cuales Macron ya no podrá presentarse. Pero tras la dimisión de Attal como resultado de las elecciones legislativas, su imagen ha quedado algo desgastada, a pesar de que Macron todavía quiera que Attal continúe liderando. Pero bueno, ahora lo que toca es que varios partidos formen una coalición que sume mayoría absoluta, que designen a un primer ministro y que éste consiga el apoyo de una mayoría de diputados, o al menos que una mayoría no se oponga, por lo que, ojo cuidado, aquí las abstenciones son muy importantes. Y ya por volver a dejarlo bien clarito, Macron no es un dios de la estrategia política, la jugada le ha salido bien de rebote, no por él, y allí están los datos de Ipsos para verlo. Aún así, quiero que me dejes tu opinión en los comentarios y leer tus impresiones sobre los resultados en Francia. Y como siempre, si el vídeo te ha sido útil, déjate un buen like, compártelo para que le llegue a más gente y suscríbete al canal para más contenido sobre asuntos europeos. Y ya por último, como siempre, déjame en comentarios alguna rima con la palabra encuesta, que he puesto muchas hoy por aquí. Y nada más, a pasar buen día. ¡Chao!